muchas personas, tristemente, no aprendemos con las experiencias de los demás. Somos peor que la creación de Dios de los animalitos, como luego dicen. Va un animalito y tropieza con una piedra y si vuelve a pasar por ahí ya le saca la vuelta y nosotros no. Vamos y tropezamos y ¿Qué crees? tropezamos con Hasta la me misma. enamoro de la piedra. No les digo, pues. Pero no. Llega De- un punto donde dices, ya, esta piedra, ya, y ya pasas ese nivel y el Señor te sigue llevando mientras te lo permita, ¿no? Entonces, mientras agarres y recapacites en algún momento, entonces, pues ya, esa ya es ventaja. Diría mi profe de teología, están tremendos, dice, y me incluyo. Somos tremendos, somos cabezones, con todo respeto. Cabeza dura, definitivamente me cuento en el número 1, en el top. Bueno, hermana, y dígame, a ver, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su vida pasada, obscura, como luego dicen? No, pues, mira, te podría decir que dentro de todo el Señor me guardó. Tuve desde muy temprana edad y los pocos recuerdos que tengo, muy triste, muy triste. Vivíamos en carencia económica, mi mamá era mamá soltera y los recuerdos que tengo son tristes. O sea, yo me acuerdo que una de las buenas navidades era porque mi mamá se había casado con un señor que pepenaba basura. Y esa Navidad llegaron con un montón de cosas que se habían encontrado en la basura de la zona alta, de los lugares ricos. Entonces, para mí, lo que alguien más había tirado a la basura, ese era mi, wow, qué bonitos regalos de Navidad. Entonces, pues ya cuando lo piensas de adulto y ves a tus hijos y dices, o sea, lo que ella pudo me dio y yo lo entiendo, pero en su momento para mí era un gozo de tener algo de regalo de Navidad. Entonces, desde los 5 yo recuerdo tengo recuerdos de haber sido molestada sexualmente. Desde muy pequeña el enemigo trató de robar mi inocencia, estuve constantemente en situaciones que una niña no debería de haber estado, donde la gente a mi alrededor, pues mi mamá y el señor con el que se había casado, tomaban. Entonces permitían a personas en mi casa y veía cómo tocaban a otras personas a mi alrededor y cómo se portaban inapropiadamente conmigo. Entonces esa parte me robó mi inocencia, de que desde chiquita tienes que estar en alerta, de que saber que el Señor te dé la gracia de saber que está bien, que no está bien y tratar de encontrar una salida y de cuidarte a ti y a mi hermano, que era menor que yo, 2 años menor que yo, del riesgo. Y estamos hablando de tener 5, 6, 7 años, 8 añitos. Entonces, el Señor permitió que no llegara más, pero sí era un constante alerta de estar fijándome quién entraba, quién era, y era fin de semana tras fin de semana. Entonces fue una situación donde el enemigo atacó mucho mi inocencia, mi sexualidad, desde muy jóvenes, a mí y a mi hermano. ¿Sientes que hubo una marca ahí? Definitivamente es algo generacional. Ya más adulta me enteré de que incluso mi abuelita sufrió abuso de niña. Entonces, definitivamente yo siento que fue algo que ahorita estoy trabajando para que se rompa en el nombre de Jesús esa cadena generacional de maldición que se viene para mis hijos, para mis futuras generaciones. Porque obviamente lo que yo pasé, y incluso ya lo he visto iniciar en mi futura generación, quiero que ya se rompa porque quiero que sean sanas, porque sea que disfruten su niñez, que no tengan que vivir algo que no es a tiempo. Entonces, afortunadamente, siento que se ve más con la clase baja, de que las niñas, y no inclusive las niñas, incluso los niños también sufren esta violencia prematura, o sea, horrible, horrible. ¿Su mamá en algún momento supo de lo que usted estaba pasando en su vida? ¿O ella sí se daba cuenta? Yo pienso que en su momento no le dije porque mi mamá era una persona muy dura.
era una persona que yo siempre sentía que cualquier cosa que hacía era mi culpa. Entonces yo era la mayor y yo era la que tenía que cuidar al chiquito y yo era la que, o sea, estamos hablando de que mi mamá era tan pobre que tenía 2 trabajos y nos dejaba encerrados con cadena por fuera de la casa. Entonces, cuando pasó un incidente donde yo y mi hermano estábamos jugando, nos subimos al techo, un vecino nos habló del techo y dice, vengan, vengan. Y ahí voy, yo de 5, mi hermano de 3. Y dice, vamos a jugar al papá y a la mamá. Mira, yo voy a ser el papá, tú vas a ser la mamá y él va a ser nuestro bebé. ¿Qué niña de 5 años entiende eso? Entonces le dije, y mi hermanito se había bajado las escaleras. Le dije, espérame, déjame, voy por mi hermanito. Y recuerdo haber bajado y decirle, ya no vamos a subir, ese señor es malo. ¿Cómo supe? Yo ni tele tenía. Pero algo el Señor, yo sé que fue Dios que me guardó. Entonces llega mi mamá y si le digo, me va a regañar porque ¿qué estamos haciendo en el techo? Entonces fueron muchas ocasiones donde yo recibí castigo por algo que se hizo porque yo era la mayor. Estamos hablando de que me dejaba ir viendo los frijoles de 5 años. Me decía, mira, te vas a subir aquí, vas a agarrar una cuchara, le vas a tentar. Si ya están blanditos, les vas a pagar y les vas a servir en un plato. Ya que estén fríos, le vas a dar a tu hermano. No te vayas a quemar. Y yo encerrada bajo llave la puerta, o sea, si me llegaba a pasar algo, ¿quién se iba a dar cuenta? ¿Cómo iba a saber nadie? Pero era el tipo de pobreza, ¿qué opción tenía ella? No podía pagar a una niñera. Entonces, ¿cuál inocencia, cuál infancia? Pero pues en momentos, pues yo recuerdo que nos peleábamos yo y mi hermano, pues yo jugaba con mi hermano y yo éramos uña y carne. Y un día llegó y nos encontró todos mordisqueados, porque mi hermano peleaba y me mordía. Pues estamos hablando de niños que muerden. Y yo lo mordía de regreso. Y llegó, ¿y eso? Le digo, es que él empezó. Y tú por grande y tú por chiquito. Y a los dos nos llovió. Pero esa es la infancia que yo recuerdo. ¿Cómo llegaste a tu adolescencia? O sea, ¿sientes que hubo algún trauma, pues, emocional? Mira, fue muy confuso todo porque yo a los 7, recuerdo que mi mamá sí era muy estricta y muy dura conmigo por ser la mayor. Entonces, llegó a la etapa de los 7. Mi mamá, la verdad no recuerdo y no es por hablar mal, mi mamá ya es una hermana convertida a Cristo, gracias a Dios, y vive en Estados Unidos. Pero pues creciendo no tenía el apoyo de nadie, estaba haciendo lo que podía y pues imagínate una persona que trabaja 2 trabajos, llega cansada y no sé qué llegó y vio y se frustró y ella era explosiva por naturaleza, más aparte por cansancio, por estrés, por lo que quieras. Yo no me puedo poner en sus zapatos y decir, ay, qué mala madre, pero en ese entonces sí lo sentía. Entonces agarró una tabla y con la tabla me dio hasta que se cansó. Entonces le dije que la odiaba. Le dije, te odio. Mejor me quiero ir a vivir con mi papá. Mi papá era policía en ese entonces. Y me dice, sí, hija de la, ¿por cuál? Pues vamos a llamarle, pensando que mi papá no le iba a agarrar la palabra. Entonces fuimos a un público, porque pues en ese entonces nadie tenía teléfono, y a la esquina y le dice que tu hija se quiere ir contigo y que no sé qué. Y mi papá le agarró la palabra y dice, pues mándamela. Y pues ya no podía retractarme yo de mis palabras. Agarró mi bolsita con mis cosas y pasó por mí y me fui al roble.